bacterias de acuerdo a sus flagelos. De acuerdo a la localización de los flagelos, pueden ser átricas si la bacteria no tiene flagelo. Y si la bacteria no tiene flagelo, ¿se va a poder mover? No. Bueno, entonces eso indica que la bacteria es inmóvil. Monótricas si tiene un solo flagelo en uno de los extremos. Anfítrica cuando tiene flagelo en cada extremo. Lofótrica cuando tiene flagelos múltiples. Y perítricas cuando sus flagelos están distribuidos alrededor de toda la estructura celular. Los flagelos son largos, tienen casi el mismo tamaño de la bacteria o son mayores que las bacterias, porque esos flagelos tienen que mover a la bacteria, y si son más pequeños que las bacterias no lo van a poder desplazar. Entonces, cuando hablamos de flagelo, estamos hablando de una estructura de igual tamaño o mayor que la bacteria. Fimbrias de adhesión van a ser pequeñitos, porque son como unos pelitos que están rodeando la bacteria, porque ellos tienen que adherirse a algo. Y las filisexuales tienen un tamaño intermedio entre el flagelo y las fibras de adhesión, porque ellos se tienen que encargar de transmitir información genética. Entonces, ¿quiénes van a ser de menor largor? Las fibras de adhesión. Intermedio, filisexual. Y las de mayor largor, flagelos. Esto ya les había explicado. Aquí tienen una imagen. ¿Ven? Las fibras son más pequeñitas. Las filisexuales, mayores. Y los flagelos ya son del tamaño de la bacteria. ¿Para qué sirven las fibras de adhesión? Adherir. Para adherir. Su nombre dice todo. Entonces sirve para adherir. Está compuesta por una proteína que se llama Pilina y adenosina. ¿Para Bacay. qué sirven las filisexuales? Para Transmisión de información. genética. ¿Para qué? ¿Cómo está compuesta? Só que Por pilina somente. Por pilina. Principalmente por una proteína que se llama Pilina. pilina. Entonces ahí tenemos una diferencia entre una y otra. También sirve porque le confiere resistencia a antibióticos. Tanto las fibras como las filisexuales confieren resistencia a antibióticos. Las fibras sirven para adherirse a una bacteria y las filisexuales para transmitir el plásmido que confiere resistencia a antibióticos. Entonces, si la bacteria tiene plásmido, tiene filisexual, tiene alta probabilidad de transmitir ese plásmido a otra bacteria o a un huésped de bacteria. Entonces, también sirve para transmisión de información de resistencia a antibióticos. ¿Quién tiene el gen de resistencia a antibiótico? ¿Dónde se encuentra el gen de resistencia a antibiótico? En el plasma. ¿Y dónde se encuentra el plásmido? En el citoplasma de la bacteria. ¿Y cómo transmite esa información genética? a través do filisexual. Fácil, ¿verdad? O problema vai ser quando entrar em cada bactéria. Fili o fibras, es una repetición prácticamente porque ustedes ya conocen. Son apéndices de las bacterias, no tienen función de movimiento, pero sirve para poder adherirse a algo o para transmitir información genética. Está compuesta por una proteína que se llama pilina, es casi exclusiva de las bacterias gram negativas y preferentemente se encuentra en aquellas gram negativas que causan enfermedades gastrointestinales o infección de las vías urinarias. Las fibras que sirven para adherir, tienen una proteína en uno de sus extremos o en sus extremos que se llaman adhesivas. Entonces ahí se diferencian las sexuales de las adhesivas. Pueden distinguirse dos clases, las ordinarias, que son las adhesinas o adhesivas, y las sexuales, que son las que transmiten información. Las sexuales están compuestas por pilina y las adhesivas por pilina y adhesivas.
presencia y los pilis sexuales, tenemos los pilis con actividad evasiva, los pilis con actividad agresiva y los pilis de ADN ARE. Los pilis con actividad evasiva, así como su nombre dice, sirven para evadir. ¿Qué evade? Fagocitosis. Entonces, por ese motivo es mucho más virulento. ¿Por qué? Porque si evade la fagocitosis, no va a poder ser fagocitado por los monocitos. Pili con actividad agresiva tiene la capacidad de destruir, tiene funciones histolíticas y tiene capacidad de destrucción similar a las toxinas producidas por las bacterias. Entonces, cuando digo, tiene un pili de conectividad agresiva, significa que esa bacteria tiene la capacidad de destruir algo en específico. ¿Qué puede destruir? Eritrocitos, leucocitos, macrófagos, neutrófilos. Destruye todo lo que le quiera atacar o todo lo que ella quiera atacar. Puede destruir células, puede destruir sustancias que puedan tener. Y cuando digo pili, este pili tiene actividad evasiva, eso le sirve para evitar la fagocitosis. Pili de ADN y ARN tiene la capacidad de neutralizar virus que atacan a las bacterias que se denominan bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que tienen la capacidad de atacar a las bacterias, ya sea con el fin de destruir a la bacteria o ya sea con el fin de dominar a la bacteria. Entonces, ¿qué ellos hacen? Neutralizan la actividad de los bacteriófagos. ¿Qué? ¿Cómo? Perdón por levantar la mano. Sí. ¿Cómo es? Bueno, hay virus que se denominan en conjunto bacteriófagos. En la ciencia se utilizan los bacteriófagos para estudiar a las bacterias. Se infectan a las bacterias y a partir de ahí se toma el control de la bacteria y se empieza a analizar quién por quién a la bacteria. También ocurre lo mismo cuando se quiere destruir bacterias. Se infecta con ese virus que se denomina bacteriófago y tiene la capacidad de destruir a las bacterias. Normalmente se utiliza en los estudios específicos de bacteriología, pero ya en el laboratorio. Y estos bacteriófagos también se usan para hacer todos los antígenos. Se utiliza también. Sí, tienen varias funciones. El virus del mosaico del tabaco, que es un virus que afecta a bacterias, ciertos tipos de bacterias. En la agricultura también son bacteriófagos. Entonces, se infectan a las bacterias y se eliminan las bacterias, o se neutralizan la bacteria o se controla la bacteria. Entonces, cuando hablamos de bacteriófagos, estamos hablando de virus que infectan específicamente bacterias. Bueno, aquí les voy a mostrar el proceso de transferencia de información genética. Aquí tenemos una célula que tiene un plásmido de resistencia, o puede ser también un plásmido de virulencia, que ya les había dicho. El de arriba, el círculo que ustedes ven, es el plásmido. Ese plásmido ella quiere transmitir a la célula bacteriana que no tiene gen de resistencia o de virulencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa bacteria? Tiene que acercarse lo suficiente a la otra bacteria. Cuando se acerca lo suficiente, atrapa a la bacteria y se une a ella a través del pili sexual. Y ahí se forma un puente o un tabique. Y a partir de ese puente o tabique se produce la transferencia de información genética. Copia esa información genética y transfiere al que no la posee. Posteriormente, ese seto o tabique se cierra y se separan las dos células. Al separarse las dos células, ambas ya tienen la misma información genética de resistencia o de virulencia. Esa es una de las técnicas de resistencia que se encuentra en el ambiente. Entonces, dos bacterias cercanas, una con resistencia a un antibiótico y la otra sin resistencia, este que tiene resistencia le puede transmitir su información genética. Entonces, también la otra bacteria ya adquiere el mismo gen de resistencia.
resistencia y ella presenta resistencia. Si este es mi huésped, yo soy la bacteria, y yo tengo un punto de resistencia al antibiótico, yo al introducirme dentro de él le transfiero mi información genética de resistencia. Posteriormente, él me mata con un antibiótico al cual yo no presento antibiótico, no presento resistencia, pero él ya queda con esa resistencia, porque yo ya introduje en él mi gen de resistencia. Entonces, posteriormente, ella va a empezar a presentar resistencia a esa antibiótico. Perfecto. Ellas siempre van a hacer la transferencia entre especies iguales. Puede ser especies iguales o diferentes. Igual. ¿Qué? Por conjugación. Por conjugación. Una Escherichia coli le puede transmitir a una salmonella. No precisamente tiene que unirse a su género. Lo más común es género a género, pero de igual forma puede ocurrir en otros géneros. Pero sí o sí, los dos tienen que tener bisexual. Uno solo. Con que uno tenga ya es suficiente. El que nos quiere. Pero ahí si el otro no tiene. Si el otro no tiene un virus sexual, no importa, porque él va a recibir. Mas aí ela não vai resistência. No va a poder transmitir posteriormente. Porém, a gente também pode receber de outro tipo de resistência, mas não pode passar para frente. Sí. Que é uma situação mais Si este no resistente. tiene un virus sexual, pero si tiene un virus sexual, esa transmisión puede continuar. Quando ele é de adesão, uma vez que é formado por pirinas e ele pode passar, pode transmitir também, mesmo sendo de adesão. Si tiene virus sexual, se puede transmitir. Vírus de adesão, pero Ajá. formado por pirinas e adesinas. Em algum momento ele pode passar a ser bissexual. No, las pilis de adhesión siempre van a ser pilis de adhesión. Y las pilis sexuales van a ser pilis sexuales. Porque ya saben que las pilis de adhesión tienen una diferencia adicional, que es la adhesina. Pero no pierde esa adhesina. Entonces, pilis sexual nace como sexual. Y pilis de adhesión nace como pilis de adhesión. ¿Me entienden? No todas, por eso que no todas las especies tienen pilis sexuales y de adhesión, o si no, todas nacerían con pilis sexuales y de adhesión. Por eso que es exclusivo de algunas cepas y algunas especies. Hasta dentro de la misma especie hay cepas que tienen, hay cepas que no tienen. ¿Entienden? Já Dentro do corpo, isso é a mesma coisa quando teve uma bactéria transmissível, é por bissexual, né? En realidad ese pilis sexual más bien va a servir para transmisión de información genética, de resistencia o de virulencia. O también puede ser por conjugación con otra célula bacteriana, en donde ella le quiere transmitir su información genética para hacerle más virulento, por ejemplo. Y ahí va a surgir una cepa nueva. ¿Entienden? Essa conjugação é uma forma reprodutiva da própria bactéria? Ya vieron ustedes al principio que las bacterias se reproducen por fisión binaria o conjugación. Bueno, es una forma reproductiva de la bacteria. Una forma reproductiva. Entonces, si tiene virus sexual, o puede transmitir plásmidos o puede transmitir su propia información genética. Recombinación. Recombinación. Prof, Sí. eu tenho uma pergunta sobre o peeling de agressividade. Acho que era assim o nome dele, do outro slide. Pilis agresivas. Isso, que a senhora falou que ele transmite toxina, né? No, ella se encarga de destruir, por eso tiene actividad histolítica y tiene la misma función que las toxinas producidas por las bacterias. Todas as bactérias que causam doenças têm necessariamente esse peeling? No, no necesariamente. Então, por exemplo, eu queria saber como é a questão do mecanismo de para essa bactéria causar uma doença, qual é o mecanismo que ela usa? Se uma usa esse peeling ou outra usa outro mecanismo. Bueno, en cuanto al mecanismo de patogenia,
de patogénesis, en cuanto a mecanismo de causar enfermedad, cada bacteria tiene su propio mecanismo. Algunos se deben a la presencia de proteínas específicas, que la mayoría de los casos es por la presencia de varias proteínas específicas. En otros casos son proteasas específicas, inmunoglobulinas específicas. Entonces, cada bacteria tiene su propia forma de producir. E aí eles secretam essas proteínas. Secretan esas proteínas y empiezan o toxinas o inmunoglobulinas, como les dije, inhibidores de algo. Cada uno tiene un mecanismo. Recuérdense de algo, no estamos hablando todavía de particularidades. Sí, sí. ¿Está bien? Es de general. ¿Qué es lo que la bacteria tiene y qué es lo que no tiene? Y ahí cada uno otra vez va a tener su particularidad. Si maneja la generalidad, la particularidad le va a ser extremadamente fácil. Pero si no maneja la generalidad, el resto va a ser chino mandarín. Glicocálice. Bueno, glicocálice. Cuando hablamos de glicocálice, cápsula, limo o slime, hablamos de la misma cosa. Hablamos de estructuras formadas por polisacáridos o materiales de desecho que la célula bacteriana ya no utiliza. Glicocálice está formado principalmente por sacarosa. Hay una bacteria que se encuentra en la boca, que se llama Streptococcus mutans, y su pared está rodeada por glicocálice. Es una estructura externa a la pared celular o a la membrana externa en las bacterias gram negativas. Entonces, vamos a ir por orden. Si es gram positiva, va a ser citoplasma, membrana citoplasmática, espacio periplasmático y dentro de ella peptidoglicano, que es la pared celular. Positiva. Gram positivo. Y el glicocálice va a estar rodeando a todos. Si es gram negativa, va a ser citoplasma, membrana citoplasmática, espacio periplasmático, pared celular de peptidoglicano, membrana externa y glicocálice rodeándonos. El glicocálice está formado por polisacáridos, principalmente formado por sacarosa. En la boca hay una bacteria que se llama Streptococcus mutans. Está ahí protegiéndonos o está ahí para causar caries dental. ¿Cuándo puede llegar a causar caries dental? Si nosotros somos consumidores natos de sacarosa, nos gustan todos los dulces, pero no nos cepillamos los dientes, ¿qué le estamos dando a la bacteria? Mayor proporción de sacarosa que ella va a utilizar para formar su glicocálice. Al formar este glicocálice, ella va a formar una barrera por encima de la dentadura, una placa por encima de ella. Y ella y todas las bacterias presentes en la zona van a quedar dentro de esa placa y van a empezar a liberar ácido. Al liberar ácido, producen caries dental. El Streptococcus mutans es una bacteria que puede llegar a causar endocarditis bacteriana en personas que hayan tenido principalmente fiebre reumática, en donde ya hay una deformación de las válvulas cardíacas. Entonces, en ese caso, se introduce, causa endocarditis y en el 90% de los casos llega a la muerte del paciente. O sea, a veces dice, el paciente murió de una caries dental. En realidad, a través de esa caries dental se introdujo una bacteria que llegó al corazón y le causó la muerte. Então a cárie pega. ¿Eh? Então a cárie pega. Transmite. A cárie passa por Streptococcus. Não, porque a bactéria está no dente. La Sim, mas essa bactéria
la bacteria ya está presente en la boca. Ela quer saber se transmite de uma pessoa para outra. Si también a través do beijo. Sim. Ok. Se transmite pega. A través de la Todo saliva. mundo tem. A través del beijo. Cuando ustedes sepan todos los microorganismos que se transmiten de la bebida, no van a querer besar nunca más. Se a gente for falar muito disso aí. Se você só os dentes não pega na amiga, porque você vai tirar essa parada. Se a gente for estudar as bactérias que tem na boca, nos órgãos genitais. De los hábitos diarios. El estreptococcus muta forma parte de la flora de nuestra boca. Solamente que nosotros le damos más poder nomás cuando no nos cepillamos. Eso nomás es. Y cuando le damos más poder, utiliza ese poder para atacarnos. Cuando tú no lo usas la boca, buena presentación de la bacteria. Se encarga de degradar nutrientes y de evitar que se introduzcan bacterias maléficas. Pero si vos le das ala, ella es la más maléfica de todos. Por eso que en el cuerpo tiene que estar todo en equilibrio. Porque en nuestro cuerpo viven aproximadamente 10 billones de veces más de bacterias que nuestras células. Prof, você explicaria quando a gente machuca, quando morde a bochecha, forma uma... Como é o nome? Una ampolla. Isso, porque é um machucadinho, então as bactérias vão agir ali, né? Las bacterias van en esa zona infectando la zona. Toda vez. Quando eu machuco, eu faço afta. Tenía saliva que protege. Pero si nosotros no cumplimos las normas requeridas, ellos tienen que estar en una condición de higiene. Pero si no nos cepillamos, ¿cuántas veces tenemos que cepillarnos al día? Mínimamente. De manhã, no almoço, ¿Por qué? Porque con la alimentación nosotros damos alas a nuestros bacterias. Entonces, en vez de protegerlos, ellos empiezan a actuar en contra de nosotros. Y uno de los mecanismos de formación de caries es por la que yo les explico, la presencia de glicocalis. Bueno, el glicocalis también evita la deshidratación y evita la pérdida de nutrientes al medio. Y también sirve como fuente de nutrición para la bacteria. O sea, a través de ella se nutre. Por eso le damos ala cuanto más cochinos seamos nosotros. Estreptococcus mutans. Uma bactéria passou por osso diplomado. E aí, no caso, seria só determinada bactéria que tomamos só aquela virilidade também. Normalmente en la boca está el virilidad, el muta, el diógenes, el aureus, o sea, hay varias bacterias. Solamente que el muta forma una placa y al formar esa placa engloba a todas las bacterias debajo de ella y a través de una caries dental ella puede llegar a la circulación y a través de ella llega a cualquier parte del cuerpo. Então seria a principal população, seria a população espacial. Sí, bueno. Entonces no es la única que puede pasar. Todas las bacterias que están presentes ahí pueden pasar. La función de mutas es formar o rodear al diente formando una placa y englobando a todas las bacterias debajo. Isso seria devido a esse ácido que ela... Debido al ácido que las bacterias, que todas las bacterias liberan, no solo ellas. Y la unión de todos ellos. Então seria o mesmo processo que ela esse ácido é o fim de agressão. Não só a bactéria, mas também o fogo, que a cândida também. La cándida también se encuentra en la boca. Cándida ácida es una bacteria presente en la boca. Está ahí para que cándida tenemos en la vagina, tenemos en el ano y tenemos en la boca. ¿Cuándo produce cándida? Cuando hay un desequilibrio en la Mas zona. parece. Varias Silencio. Por eso, para la próxima clase, le voy a dar una página del libro que van a leer
microbiota y microbioma humano. Cuando lean eso, se van a dar cuenta de muchísimas cosas. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, entonces, microbiota y microbioma van a leer para la siguiente clase. Cuando hablamos de microbiota, hablamos de bacterias que forman parte de nuestra flora normal. Y cuando hablamos de microbioma, hablamos de la bacteria y de su entorno, de su genética, de su hábitat, de su metabolismo, hablamos de todo. Los dos van a leer para la siguiente clase. Voy a pasar en el grupo de delegados al capítulo del libro que van a leer. ¿Está bien? Bueno, creo que vamos hasta aquí. Vamos a parar aquí y vamos a continuar en la siguiente clase.